Bueno, buenas tardes a todos, a los que están sumando ahora en vivo, a los que, bueno, por este cambio del día pactado de la clase, les van a estar viendo esto en diferido. Disculpas por los cambios, pero por un tema personal necesitaba cambiar la clase. Recuerden que por el lapso, creo, si mal no recuerdo, de una semana, la clase queda grabada y a disponibilidad de ustedes para, bueno, si quieren tomar nota o algo para, bueno, para alguno que no la pudo ver presencial o si se tuvo que retirar antes, les queda a disposición de ustedes. Ahora sí, procedo a compartir. Voy a comenzar. Vamos a ver los dos documentos que le compartí la clase pasada. Son dos documentos relacionados a lo que estuvimos viendo. Permítanme poner la alarma. Sí, hacemos después un break. Tiempo. Ahí está. Bueno, uno de los formularios que les compartí es un formulario de completamiento mecánico, uno de los conceptos que estuvimos viendo en la clase pasada. Básicamente se los dejo en un formato editable. Esto es de una petrolera. Bueno, aquí estaba el logo, lo retiré y lo estuve editando bueno, tenía palabras de la nomenclatura de ese proyecto y de ese cliente. Y bueno, me pareció interesante para que tengan al menos un modelo de cómo se trabajaba y se emitía ese certificado. Fíjense las disciplinas involucradas de completamiento mecánico, bueno, las de construcción, de montaje, de construcción y mantenimiento, y la de puesta en servicio. Y bueno, en caso de estar trabajando en los punch, cada disciplina citaba su lista de punch, que a veces se trabaja con una única y con distintas secciones, y bueno, se iban aclarando cada disciplina, los punch que dejaban volcados en este documento. Aquí les queda este formulario. Este es uno, ya se los compartí por el chat la clase pasada, y el otro es el otro concepto que estuvimos viendo, el de handover o turnover, por eso les dije que lo pueden ver de ambas maneras. Fíjense, mismo cliente de la industria del petróleo, con, bueno, fíjense, en este caso es la autoridad puesta en marcha y la autoridad, en este caso operaciones, era el cliente el que estaba aceptando del equipo de comisionado de puesta en marcha esa entrega, ese handover, ese turnover que veíamos en la clase pasada. Y aquí, bueno, les queda también este documento. Bien, lo cierro. Y vamos a retomar. Opa, se, m- se me cerró la pantalla. Me están viendo, ¿no? No sé qué Sí, pasó. sí. Sí, sí. Vamos de vuelta. Ahora sí, ahí está. Debo haber dado algún botón. Y están viendo la presentación, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, se ve. Bien. Bueno, recuerden que terminamos la clase pasada viendo el video de este software, que más allá del modelo del software, lo que quería presentarles era esto se suele trabajar con estas tablets, estos sistemas de gestión para recopilar la información, levantar los punch, cómo se gestiona. Resumiendo, que hoy vamos a terminar de ver esto, que repito, la idea no es ver el software en sí, sino uno de los distintos programas que se pueden encontrar en la industria. Es bueno ver la agilidad de esta migración que se está, ya creo que ya no ocurre que se siga utilizando tantas planillas, sino se migra casi todo a este formato digital que permite además una más fácil de gestión de la información. Esto, bueno, lo estuvimos viendo, que se trabajaba con una aplicación móvil que en las tablets y luego un comando global a través de la interfaz de la fase web. Bueno, esto le va a quedar a ustedes algunas facilidades que permitía el gestionar usuarios, los distintos proyectos que vieron que cuando ingresaba podía ingresar a un proyecto u otro, y eso inclusive permitía dentro de la misma firma que uno trabajaba, y los proyectos eran muy similares,
tenían diferencias, pero eran muy similares, poder detectar si algún compañero estaba levantando algunos punch que le sea de utilidad, para luego, cuando hacía el relevamiento en sitio, poder verificar si esos inconvenientes que estaba teniendo nuestro compañero en una planta, no sé, en Colombia, nosotros podíamos replicarlos en la planta en Guayana esta que les comentaba la clase pasada. Y así era como un cruce de información y podíamos optimizar ese levantamiento de punch. Bueno, todo esto que les mencionaba, que estos checklists luego quedaban en PDF, y lo mismo que del punch list generado, se podía emitir tanto en formato PDF como en Excel. El sistema de aprobación de punch list, creo que esto también lo mencioné. Los books, cada subsistema se podía generar un book. Ahora vamos a estar viendo un modelo de un book para que les quede, para que entiendan a qué me refiero. También este software permitía configurar algunas de los testos de operación. En este caso de estos proyectos te permitía gestionar lo que era la limpieza química, el test de performance de la caldera, el test de confiabilidad, los test de emisiones. Pero bueno, estas ya eran actividades específicas generadas por este vendor, bueno, se incluyeron en el sistema a partir de que, bueno, siempre esta firma en la que trabajé siempre trabajaba con calderas para proyectos de energía. Generación de reportes de avance en PDF y, bueno, otra utilidad, pantallas que podían presentarse en inglés o en español. Esto para utilidad de la gente, de los usuarios, que puedan tener mayor interpretación en caso de que no estén tan ágiles con el inglés, y además al poder traducirlo automáticamente al inglés, poder presentarlo luego ante los clientes en caso de que sean clientes de distinta habla. Los reportes de avance, bueno, uno podía ir monitoreando ese avance en función de cómo íbamos en función de lo de avance con los equipos, instrumentos, según los subsistemas. Fíjense, aquí teníamos mucho avance con lo que era el subsistema de aire, cuánto teníamos en planta de agua, cuánto en turbina, cuánto en torres, y por disciplina. Bueno, estas eran todas las facilidades que nos daba este software. Inclusive, fíjense en las etapas de precomisionado a comisionado. O sea, compartirle a ustedes los distintos reportes que generaba. El video que ya lo vimos. Y bueno, las conclusiones un poco de lo que estuvimos hablando, la optimización de tiempo, fácil digitalización de la información, era bastante amigable la interfaz utilizada. Trazabilidad de los chequeos, esto por parte fue bastante bien visto, tanto por el equipo de obra, que bueno, terminaba siendo como una utilidad, y sobre todo por el equipo a ese estoy hablando del equipo de postventa o after sale, dado que le permitía tener una trazabilidad de los equipos en caso de haberse detectado algún inconveniente. Cuando se le hacía bueno, yo les comenté que en este caso ese turnover, a pesar de entregársele a la disciplina de operaciones, en este caso estos contratos que se hacían con estos clientes, el equipo de postventa seguía por el lapso de 6 meses, un año, dando soporte técnico, asistencia, entrenamiento del personal, y bueno, cuando había algún problema de la operación de la unidad, el equipo de postventa daba soporte, y ante algún inconveniente puntual del equipo, al tener esta información de fácil utilización y al estar digital, le permitía, bueno, hacer un análisis más completo. Simplificación en seguimiento de avance, bueno, todos estos puntos que están aquí que les van a quedar en caso de querer verlo. Yo creo que con esto podemos dar por cerrado, y antes de pasar con este concepto de Percom, les puedo mostrar el book que les decía. Este es el book generado, esto no les va a quedar para compartir a ustedes porque bueno, ya es muy puntual, tiene la firma, pero básicamente el software te permitía generar por su sistema estos books que se adjuntaban dentro de los que eran los dossiers de comisionado, que luego vamos a estar viendo qué son estos dossiers de comisionado. Fíjense, aquí quedaba identificado el número del proyecto, bueno, algunas características para identificar este proyecto cuál era, la firma y el subsistema. Y fíjense, permítame que voy a aceptar a una persona, ahí está.
Fíjense, en este caso, el subsistema de aire tenía un índice con todos los checklists que se habían realizado. Yo recuerdo que le había dicho para pasar a comisionado, todos los checklists del subsistema tenían que ser barridos, en este caso por las disciplinas, eléctrico, mecánico. Compartí este subsistema porque es uno de los más simples, el aire, el aire instrumento, con cada checklist, con los responsables que habían realizado los checklists y quería compartirles uno, creo que es este, sí, Pressure Vessel, sí. El tanque ecualizado, el tanque pulmón de este subsistema, fíjense, tenemos acá subsistema de aire, el tag del equipo, acá nomenclatura KKS, creo que lo veíamos la clase pasada. Fíjense cómo fue barriendo esto que lo vimos de forma dinámica en la tablet, cómo él iba resolviendo el usuario cuando se genera ese checklist y por el book se presenta, quedan las observaciones aquí en el fondo con todos los puntos. Fíjense que, como les decía, el software permitía no solamente dejar comentarios en los puntos con un no OK, que se generó un punch, que fíjense que el punto 11 que estaba dañado, y fíjese que en el 8 a pesar de estar OK, te permitía el software dejar algún registro en caso de que uno quisiera. Fíjense, en el punto 8 y en el punto 16 se dejaron dos comentarios. Una de las observaciones realizadas es, bueno, a los creadores del software, es que no permitían este formato de book que se presenten las imágenes. Cuando uno levantaba un punch y adjuntaba una imagen, no te permitía presentarlo. Entonces, no lo digo por este software, sino el día de mañana, si ustedes les toca utilizar alguno, siempre es más ayuda a la presentación de la información, luego al levantamiento de punch, que se incorporen las imágenes en caso de presentar estos checklists. Nosotros los hicimos, pero de forma manual, hacíamos una compilación de PDFs entre las imágenes y estos checklists, y bueno, y se incluían dentro de los dossiers para que queden todos identificados. Y, bueno, y con esto quería un poquito cerrar lo último del book y del software que estuvimos viendo. Sí, quería ahora sí comentarles aquí por aquí, qué es Opercom. Aquí voy a hablar un poquito de lo que es el ICAPS. No sé si alguno lo habrá escuchado. En este curso, al no tener ningún video para compartirle de ICAPS, o ni haber sido yo usuario puntual de ICAPS, más allá de haber manejado alguna que otra planilla del equipo de Precom, que me nos de comisionado, mejor dicho, que yo en ese caso estaba del otro lado, me tocó estar del lado del supervisor de operaciones. Eh, bueno, al no tener ese know-how, prefiero compartírselos como una de las herramientas que hoy en día he visto que más se utiliza en comisionado de puesta en marcha. Así que por lo menos dejar un conocimiento general de qué es. Opercom es un set de cuatro especificaciones que fija la metodología de actividades de completación del proyecto una vez terminada la etapa de construcción hasta la entrega de las instalaciones para la rutina de operación. Esto está desarrollado por la gente de Total, se basa en estos cuatro puntos que están aquí mencionados. Inclusive Total generó cuatro documentos, que son estos cuatro. Es el de precomisionado, con precommissioning y pre-commissioning, la especificación, las preparaciones que hay que realizar en cada una de las etapas, la ejecución de comisionado y perdón, la ejecución de precomisionado y la ejecución de comisionado. Estos cuatro documentos son los que están involucrados en esta metodología de Opercom desarrollado por la gente de Total. Aquí creo que lo compartí, sí, está hace más de 30 años ya utilizándose, y por eso es una de las que más frecuentes se usan, sobre todo en proyectos grandes y en la industria oil and gas. ¿Y qué es iCAPS, este software que les comentaba? iCAPS lo van a escuchar de la sigla Integrated Commissioning and Progress System, que es un software para soportar la organización y el seguimiento del progreso de las actividades basada en esta metodología OPERCOM de Total. Eh, es bastante similar a lo que les compartí, pero mucho más completo. Imagínense, es como el SAP del comisionado de puesta en marcha. Em, el Opercom junto con el ICAP sobre una solución integrada para el manejo de las actividades, tanto de pre-commissioning y commissioning. Pero bueno, también era más completo,
generaba un montón te permitía hacer un seguimiento más completo que los que les presenté del software, por lo cual, bueno, es mucho más utilizado. Así que bueno, también les dejo este material y esto es lo que nos quedó pendiente de la clase pasada. Sí, también creo que me habían preguntado la clase pasada. El software utilizado bueno, en la firma en la que estoy trabajando actualmente no es el iCAPS tampoco, se utiliza el HCS, de la sigla es eh, Handover Control System, que es también muy similar al iCAPS o muy similar a este que les compartía. Se utilizan también las tablets para levantar los punch y luego bueno, se va haciendo su seguimiento correspondiente. Bien, esto como ya saben que las clases quedan grabadas, y los comenté, y bueno, vamos a hoy a adentrarnos vamos a culminar, mejor dicho, con la fase de precomisionado. Como todas las clases, vamos a hacer un breve repaso de lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Estuvimos definiendo el concepto de sistemas y subsistemas, vimos los tipos de subsistemas, creo que con los ejemplos quedó bastante más claro. Desde un sistema, cómo está subdividido en distintos subsistemas, vimos el ejemplo del aire, aire de instrumento, aire de proceso, químicos, hipoclorito, coagulante, bueno, con esos ejemplos creo que quedó claro, creo que quedó claro. Y bueno, el tema de los límites, también ahí les quedaron algunos tips para en caso de que le toque a alguno eh, desarrollar esos límites. No recuerdo si lo mencioné en la clase pasada, el tema de quién establece esos límites. Generalmente es la gente de proyecto, ingeniería de proyecto en etapas tempranas. Sin embargo, en algunos proyectos más pequeños ha pasado que el equipo de precomisionado o el equipo de obra no trabaje con esta sistematización en sus sistemas y únicamente vaya cuando puesta en marcha, con comisión de puesta en marcha ingresa, sí trabaje con su sistema, entonces suele haber a veces ese ruido y no... Que ha pasado en algunos proyectos que algunos trabajan con su sistema y otros no. Entonces, bueno, eso tiene que estar bien claro establecido en nuestro manual de comisionado para que todas las disciplinas estén trabajando de la misma manera. Pero bueno, estoy hablando quizás en proyectos más pequeños. Bien, estuvimos viendo vamos a seguir aceptando gente. Ahí está. Estuvimos viendo la definición de precomisionado. Recuerden, les tiene que dar el concepto de que son actividades desenergizadas, estáticas y desenergizadas, al cual también dejamos un registro. Vimos algo del cronograma, también, bueno, y lo que les mencioné del software, que hoy culminamos bueno, con el resumen visto del software compartido. Vamos a avanzar. Bien. Lo que les decía, resumiendo de este concepto de precomisionado, de lo que les tiene que quedar y llevarse, es el precomisionado se lleva a cabo durante la etapa de finalización de la construcción y debe cubrir todos los sistemas y subsistemas y equipos que forman parte del proyecto. Recuerden el concepto de lo que son las checklists, tenemos que barrer todas estas checklists, tenemos que revisar todas las checklists de nuestros equipos, nuestros instrumentos, nuestras líneas antes de comenzar con el comisionado por subsistema. Es el límite entre la etapa de construcción y el comisionado. Y recomisionado estamos hablando de actividades estáticas y desenergizadas. Conceptos que tenemos que llevarnos de este curso. Bien, comencemos con algunas de las tareas, bueno, en este caso tareas mecánicas que podemos desarrollar o verlos involucrados en estas actividades de comisionado. Con respecto a inspecciones visuales. Aquí recuerden que vamos a hacer inspecciones de los equipos, de los instrumentos, los que fuere, versus documentación. Aquí, bueno, en esta diapositiva vamos a hablar un poquito quizás de experiencias vividas o que me ha tocado participar, para que quede un poco más claro. Aquí me anoté alguna de las vividas. Eh, bueno, puntualmente, estas inspecciones, ¿para qué sirven? En una unidad, esto ocurrió en una refinería, eh, por experiencias vividas de bueno, la persona que estaba realizando esa inspección visual. Se estaba haciendo una proyección de refractario en el fondo de una torre que llevaba refractario. Hizo bastante hincapié en revisar cuando ya se había culminado con la actividad y ya se estaba a punto de proceder a cerrar el equipo, hizo bastante hincapié en
identificar posibles tomas o cañerías que salieran de ese fondo, porque en experiencias de él había ocurrido que por mala praxis, había quedado alguna de esas tomas tapadas. Y bueno, eso permitió identificar lo que podría haber sido un problema serio. Bueno, estas unidades de hidrocarburos, cuando uno va poniendo en servicio, estamos hablando que el proceso de puesta en marcha puede llevar hasta una semana, sobre todo en el cracking catalítico y bueno, del fondo de la torre del cracking. Estamos hablando de que hasta que uno ya genera ese producto en calidad, tiene su tiempo de demora. Y bueno, el tiempo de demora que también implica derivar el producto de fondo para detener la unidad y bueno, todo el tiempo perdido. Bueno, ese conocimiento, ese checklist que realizó esa persona permitió identificar qué parte del refractario proyectado había taponado una de las líneas, por lo cual bueno, se procedió a destaparlo y desobstruirlo. Y bueno, ahorró posibles dolores de cabeza para el personal operativo. Como tengo esa para contarles, también les puedo contar otra inspección visual que realizaban más allá de todos los controles que desarrolla el equipo de calidad y antes de cerrar los equipos. Esto era una buena práctica. En este caso me tocó estar del lado operativo, no del lado de comisionado. Antes de recepcionar ese turnover por parte del equipo de comisionado, eh, antes de recepcionar el cierre final del equipo, era costumbre por parte del operativo, está bien, ya se hicieron las inspecciones, la gente de calidad, cada departamento, cada disciplina hizo su inspección. Sin embargo, hacer un chequeo rápido con linterna para verificar que no haya nada grueso. En esa inspección visual se detectó que en el fondo de esa torre, porque era visible, sin ingresar desde el paso de hombre, parte de un andamio armado en el fondo de esa torre. No era demasiado grande, era un tramo de andamio que había quedado sin desarmar. Lo que había pasado es que el equipo, bueno, había pasado todos sus chequeos, sin embargo se había levantado un punch, ese punch requirió una actividad en el fondo que se desarrolló el andamio y luego con los apuros que suele ocurrir en los arranques, se había desarrollado, culminado con la tarea, se cerró el permiso de trabajo, sin embargo no se chequeó que ese andamio haya sido desmontado. Por suerte se detectó a tiempo. Bueno, se desmontó y no pasó a mayores y quedó entre el supervisor de comisionado y el supervisor operativo. Pero la importancia, gente, que más allá de que un equipo puede decir, sí, puede venir con el documento de que ya se han realizado todos los chequeos, si uno va a ser el encargado, tomarse, no digo hacer todos los chequeos que ha realizado la persona previa, sí, no nos cuesta nada realizar una inspección rápida y visual en caso de que haya poder identificar algún problema mayor. Bien, ¿qué más? Verificar la limpieza interna de todos los componentes, ya sean tanques, filtros. Aquí también, en los tanques hacer esa inspección visual. Luego aquí tengo unas imágenes para compartirles, para que veamos y compartir experiencias. Eh, Repito, el grueso ya se realizó de esa inspección, pero aquí podemos ver si no quedó un guante o alguna herramienta que haya quedado alguna actividad de última hora. Sí, en los filtros tipo I que realizábamos, eh, pedíamos antes de realizar el comisionado o el arranque por ejemplo, de las bombas que tenían esos filtros ahí, desmontar ese filtro, revisar que no haya quedado cierta suciedad de la prueba hidráulica, en caso de que haya quedado entrampado algo de agua, algo de barro, y nos tomábamos el trabajo de revisar el mesh por experiencias que habían ocurrido, que ese mesh ha ocurrido, no debiera, pero también compartí experiencia de que a veces ocurre, ha llegado con un mesh más pequeño del que debiera ser, generando una pérdida de carga adicional y complicando un poco la presión mínima de operación de succión de la bomba. Entonces eso permitía, bueno, verificar, che, estamos de acuerdo a lo estipulado por ingeniería. Repito, esto no debiera ocurrir, pero a veces por experiencia nos ha ocurrido, entonces es preferible detectarlo a tiempo, levantar la mano, corregir, ajustar el mesh, colocar otro elemento filtrante y poder avanzar luego con el comisionado de la puesta en marcha.
¿Qué más tenemos? Comprobar que el equipo ha sido instalado de acuerdo a la documentación de ingeniería y los manuales. Bueno, esto venimos hablando bastante, ¿no? Eh, no sé si podemos, hay algo más para contarles como ejemplo. Puede ser un montaje de algunas membranas de una ósmosis que esté tal cual lo estipulado por la hoja del equipo. Eso, como para darles un ejemplo. ¿Alguien me quiere hablar? Ok, continúo. Verificación de las pruebas hidráulicas, de tuberías y flushing de líneas. Aquí esto también lo hablamos la clase pasada. Eh, Más allá que luego el equipo de Preco haya realizado su prueba hidráulica, a veces no siempre tienen su procedimiento de fluyeo de líneas con con agua o quizás tienen nada más un soplado. Entonces siempre es una recomendación que el equipo de comisionado tenga su procedimiento de fluyeo de líneas, pero aquí con valores establecidos puntuales de velocidad. Yo quiero velocidad para generar ese arrastre, esa erosión y permitir cualquier rastro de escoria o algo de barro que puede llegar a venir en la línea, terminar de eliminarlo para luego, para la puesta en marcha, no tener problemas aguas abajo. ¿Qué más tenemos? Estamos aquí en verificaciones. Verificación de la alineación de ventiladores y bombas. Bueno, aquí esto lo veníamos charlando en la clase pasada. Acá esto puntualmente se hace con gente. Si tenemos dentro del equipo gente idónea, se trabaja con la gente, pero esto generalmente se tercerizaba. Importante recepcionar esa documentación para luego, cuando se avance con algunos equipos que requieran una alineación en caliente, bueno, continuar desde donde el punto de inicio. Bueno, y aquí les dejo estas imágenes, algunas de estas tareas. En este caso aquí vemos a un compañero. Esto es una caldera cuadrangular, de las que les comenté que estuvimos poniendo en servicio. En este caso, una vez que el equipo se montó, el técnico lo que realizaba era verificar, no sé si se llega a ver en la imagen, ese espaciado entre ambas parrillas, es en unas parrillas vibratorias que permitían que por pendiente las cenizas que quedaban de esa biomasa caigan. Y bueno, aquí ese espaciado que se ve tenía que ser de X milimetraje y bueno, esta persona no solamente verificaba ese espaciado, sino además esto que no se llega a apreciar en la imagen estaba repleto de orificios, los cuales pasaba él, atravesaba aire impulsado por un ventilador. Se verificaba que cada uno de estos orificios no se encuentra obstruido para que tener el correcto pasaje de flujo de aire. Uno por uno se va constatando algunos de los chequeos que podemos estar realizando en esta etapa previa. Perdón. Sí. Se cortó el audio, A París. ver, ¿ahí se me escucha? Hola, hola. ¿Se me escucha Yo te ahí? escucho bien, ¿eh? No, No se yo no cortó por acá. por lo menos yo no te oigo. No sé si el Yo te resto, oigo. Yo te oigo. si es Sí, un Se problema escucha mío. bien, se Se escucha bien. escucha bien, se escucha bien. Sí, qué raro. Una sola persona. Luis, únicamente vos no me estás escuchando. Eh, Se escucha bien, París, se escucha bueno, bien, ¿eh? Sí, Luis, yo también y escucho bien. ahí le dejo escrito, Luis, cualquier cosa, o sea, desconectate, conectate y bueno. Qué raro. O sea, únicamente con una persona. Probemos así, Luis, y cualquier cosa, ahora te acepto rápidamente. El resto me escucha bien, por lo que dije, por lo que me han dicho. Bien. Sí, perfecto. Bueno, vamos a continuar con una de las tareas típicas de precomisionado, lo que son tareas mecánicas. Verificar que se han realizado y debidamente registrado los controles de calidad de montaje. No hay mucho para decir que lo que está descrito acá en este punto, pero sí tengo otra, hacerlo dinámico de esta manera, más allá de que no podemos estar en sitio, compartir la experiencia. Este chequeo en uno de los últimos proyectos en los cuales participé, bueno, no directamente, sino uno de mis compañeros participó y compartíamos, bueno, en este caso yo le enviaba la documentación, porque esta cosa, ese proyecto participar desde oficina.
Uno de los chequeos que se realizó, que debía realizar el equipo de precomisionado, era verificar, permíteme que lo acepto, Pablo. Verificar que se habían retirado los cáncamos de izaje de estas calderas acotubulares que les mencionaba. En este caso se retiraron en los cáncamos de bueno, de la parte externa de la caldera, pero quedaron los internos. Hay un error de que no se realizó bien ese checklist de verificación. Eh, Se procedió a hacer la prueba hidráulica de la caldera, pasó, creo que se hizo alrededor de unos 100 bares. Eh, Luego avanzó todas las etapas de comisionado, se hizo la limpieza química y cuando se arrancó con la puesta en marcha, el primer fuego que se hacía de la caldera, al darle calor, energía térmica, la caldera dilata, tiene sus direcciones de dilatación estipuladas. El equipo lamentablemente dilató, bueno, hacia uno de los puntos esperables, hacia la parte superior. El cáncamo izaje de la parte interna hizo de tope uno de los tubos y a alrededor de unos 40 bares terminó, bueno, un reventón de un tubo que por suerte, por precaución bueno, de mi compañero que estaba como líder de comisión en ese proyecto, el primer arranque siempre manda a todas las personas, bueno, que bajen de la plataforma, que se haga de todas las mayores actividades posibles desde la sala de control y minimizar tareas in situ. Bueno, por esa precaución tomada por mi compañero, no pasó a mayores. Pero fíjense, estos detalles que uno dice, bueno, es de montaje, algún detalle menor, no. Pueden generar problemas y serios, como los que pasó, como lo que pasó y terminó ocurriendo, con todo lo que conlleva, pérdida de credibilidad frente al cliente, bueno, atrasos, bueno, tener que nuevamente hacer la limpieza química, y bueno, la reparación no solamente del tubo dañado, sino que bueno, cuando hizo ese reventón, terminó dañando, se perdió parte de la aislación, se dañó alguno de los instrumentos, bueno, terminó siendo un proyecto que de dar muchas ganancias, terminó inclusive dando pérdidas. Fíjense, detalles de un checklist mal llevado a cabo, cómo puede terminar en este tipo de consecuencias. Bien, confirmar que no hay daños visibles relacionados con el montaje mecánico. Bueno, aquí tengo imágenes para compartirles. Esto pasa mucho. Uno va con su checklist, realiza, che, está todo el equipo bien. Sin embargo, ojo, y esto también mencioné en la clase pasada, de mantener esa punch list viva, porque cuando uno realiza el punch list, el equipo estaba bien. Sin embargo, quizá uno le tira una lona para protegerlo, y como hay otros subsistemas que se está continuando con alguna tarea mecánica, puede ser que reciba un golpe. Y bueno, y en este caso, aquí están las consecuencias. Una solenoide, en este caso era media compleja de conseguir, este era el proyecto que les mencionaba en Guayana, generó que, bueno, se dañe el equipo y también, bueno, como traigo estos problemas, algunas soluciones que he visto en la industria y que lo he visto en más de una oportunidad, hay que avanzar, gente. Muchas veces, cuando los tiempos apremian, nos vamos a ver obligados a tener que avanzar. Entonces, en este caso y en los casos que he conocido, se ve el tipo de solenoide, la especificación, más allá del tag, obviamente que no va a ser el mismo. Este era el subsistema de cenizas y teníamos una unidad en paralelo que se iba a poner en marcha unos meses después. Se retiró esa solenoide de su equipo, espejo, pero de la otra unidad, se colocó en este equipo y se continuó con el comisionado de estas líneas. Obviamente, inmediatamente se identificó, se solicitó al vendor un repuesto y bueno, cuando llegó ese repuesto no se colocó en este equipo, sino que se colocó en el otro que en el cual había sido retirado. Este tipo de metodología lo he visto en más de una oportunidad. ¿Es lo ideal? No, pero bueno, a veces estas soluciones consensuadas tienen que estar avaladas por las respectivas gerencias. Bueno, aquí tiene otro caso que nos habíamos encontrado con estas protecciones de los motores golpeados. Y esto lo generaba que cuando uno arranque el ventilador toque. Soluciones caseras se acomodaban a mano y si trataban de recuperar algunas otras no tenían solución y necesitaban reemplazo.
Verificar que la información de la placa de identificación sea correcta. Esto mencioné, charlamos, recuerdan en la clase número 1, donde decíamos, che, no queremos campos on hold en la lista de equipos, en la lista de válvulas, en la lista de instrumentos. ¿Por qué? Porque cuando vamos haciendo estos relevamientos, vamos a verificar en campo, creo que aquí tenía una imagen, sí. Necesitamos que estos datos que tenemos en la placa sean consistentes con los que tenemos en nuestra documentación. Comprobar que las medidas de seguridad estén correctamente instaladas. Aquí creo que no tengo nada para mencionarles. Aquí tengo un machete. No, a ver, esto ya lo venimos viendo. Continuamos. Más tareas mecánicas. Verificar la adecuada lubricación de todos los componentes. Esto también venimos hablando bastante. Aquí les queda un esquema de tareas que realizamos. Cuando hablamos de lubricación, no solamente del engrase, sino también de, por ejemplo, aquí tenemos una centralina, de llenado con el aceite correspondiente de la centralina. A veces tenemos algún sistema de bombeo para llenar, y si no, a veces con estos sistemas más manuales para proceder a llenar los equipos. Hay equipos quizás más pequeños que ya vienen lubricados. Hay otros que no, y que sobre todo lo que es el engrase de rodamientos, bueno, que algunos requieren una periodicidad. Pero bueno, esto ya lo hemos venido charlando, e inclusive les quedó el material. Eh, Otro de los checklists que hacíamos en lo que es asociado a checklists de cañerías, estamos hablando de ubicación de soportes, guías, resortes y puntos de fijación, estén de acuerdo a los planos emitidos por el Departamento de Ingeniería. Aquí tienen un ejemplo, esta era una línea de aire, fíjense, se verifica, bueno, que esté el tipo de soporte, el patín, el trunio, lo que fuera que corresponda a la línea. Teníamos algún documento donde indicaba el tipo de soporte que tenía, si era simple, en este caso si tenía guiado, si tenía doble guía, tipo movimiento, si tenía un line stop. Bueno, estos documentos emitidos por ingeniería era nuestro documento de respaldo, que yo les comenté que lo adjuntábamos nosotros a las checklists, y salíamos con las isometrías a verificar que, bueno, si la isometría decía que tiene dos, dos tipos de estos tipos simples, que efectivamente los tenga. Si tenía que ser uno simple y uno con esto doble guía, que efectivamente los tenga. Sin ser quizás especialista, obviamente, esto más quizás más de piping, pero era un chequeo nuestro, como parte de las tareas finales de precomisionado, y dándole el cierre al cierre en el subsistema, antes de arrancar con los arranques de la unidad. Y bueno, chequeo de instrumentación. Aquí estoy también en el checklist de precomisionado de instrumentación. No solamente verificamos lo que le mencionaba de la chapita del instrumento y que se respete los planos de ingeniería, el famoso diagrama hookup de instrumentos, sino también hacíamos en ese checklist que vamos a ver después más adelante, verificar que haya acceso a los instrumentos tanto para operación, fíjense estas centralinas que ahora vamos a ver un ejemplo, el nivel, y también para mantenimiento, porque fíjense si esto queda por fuera de la visibilidad o del mantenimiento que tiene que hacer el personal de mantenimiento, termina siendo un problema. Bien, bueno, aquí vamos a charlar un poquito. La idea es compartir, voy a compartir algunas imágenes. Lo ideal sería esto verlo en sitio, en planta, pero vamos a estar a través de este curso viéndolo en estas imágenes. Yo les comparto esta imagen y quiero que me digan, si alguno se anima, qué pueden ver acá. Les hago una introducción. Esto es un tornillo sin fin, este que está aquí, que se ve en el cursor, que procedía a descargar cenizas en este otro tornillo sin fin, que no es, el ángulo no está mal, está a propósito montado así por unos requerimientos del vendor, y que bueno, y sí, este motor tenía que quedar en el aire. No es porque alguno quizá me puede decir, che, no está anclado el motor. No, efectivamente tiene que estar así, pero más allá de que el motor no está anclado y que efectivamente tiene que estar así. ¿Ustedes ven algo que les llame la atención, o que puede este concepto de operación y mantenimiento les genera algo de ruido? ¿Alguno se anima? Hola, vale, sí, a ver, no sé, a ver, Mm. estoy viendo que lo que se le denomina el volumen de mantenimiento para laburar ahí, en ese motor, en esa caja reductora, es Bueno,
muy difícil, sentados en el piso, no sé cómo hacen para sacar Sí, todo eso. sí, No sé esto si iba por ese fue. lado. Correcto, ese era simple. A simple vista se ve algo que pasamos y lo identificamos. Lamentablemente también lo terminó identificando el cliente y bueno, fue un punto de discusión porque esto pasó todo el filtro de ingeniería, que no se entendió cómo llegó a esto. E inclusive cuando uno ingresaba al modelo de 3D del Navis, podía ver que sí, que efectivamente hacía tope. Algunas soluciones que se plantearon fueron, che, si esto tiene otro grado de inclinación, esto queda un poco más arriba y se puede evitar. Sin embargo, el vendor decía, no, no, muchachos, estos tornillos tienen su grado de inclinación para respetar su tiempo de residencia de la ceniza en cada uno de estos equipos. Así que si ustedes cambian esos ángulos, se pierde la garantía de estos equipos. Por lo cual no fue una solución. Posiblemente sí va a ser acá como una especie de fosa para que el día de mañana pueda trabajar y retirarse la tarea correspondiente al mantenimiento de este motor reductor. Sin embargo, no tengo la resolución porque me terminé desvinculando de ese proyecto, pero posiblemente si llego a consultar con algún ex compañero les traigo la solución, pero Creo que no, mm, no te quedaba otra. Una fosa con una bombita de achique para sacar los drenajes de la lluvia, lo que te quede, algo, sí. Pero bueno, facilidades. esa creo que no zafabas de esa. Y bueno, algún tirón de oreja a la gente de ingeniería que se les pasó. Bien, bien detectado. A ver, vamos con la segunda. Un poco spoilea este comentario que dejó, que dejé anotado aquí, pero alguno si se anima. ¿Comentario? ¿Alguno se anima a compartir? Y ahí no hay ninguna plataforma de acceso, ¿no? Bien, 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 bien. Perdón, ¿eh? No, 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 no hay problema. No están obligados a mencionar, pero si comparten y si se animan, mejor. Sí, esto justo es una imagen bueno, que tomé. Puntualmente aquí tenemos esta plataformita móvil que se agregó. Esta era la centralina que habíamos en la diapositiva pasada, que se llenó con aceite. Pero bueno, más allá de que se subió el barril, el cilindro, se utilizó la bombita manual, lo que se discutió es que, che, miren qué operación, aquí tenía un nivel visual, pero aquí arriba tenía un filtrito, algún otro instrumento, ahora no recuerdo cuál era puntualmente, creo que un transmisor de presión que obligaba a tener que esta plataforma, permíteme parar la alarma, tenerla que subir para realizar las tareas de mantenimiento. Inclusive aquí teníamos unos switch, bueno, quedan todos muy alejados al alcance de las personas. Por lo cual se propuso como, che, hay que una oportunidad de mejora, pues también nosotros no nos quemábamos, decir de esta manera, para decirlo así, en estos punch, una oportunidad de mejora para el día de mañana poder hacer la operación y el mantenimiento correspondiente. Bien, otro tipo de punch. En este, bueno, la imagen está aquí, esto era aquí el que se ve acá en esta imagen no se ve, es un tacho, un tanque donde se almacenaba la biomasa que se enviaba a través de estos tornillos sin fines a la caldera, a combustionar. No van a verlo aquí en esta imagen, eh, pero recuerden que yo les mencionaba, es una inspección rápida, más allá de que toda la gente de calidad hizo algo, ese detalle fino. Antes del cierre final, una verificación rápida de que no haya quedado ninguna herramienta, un guante. Bueno, sí, efectivamente se detectó que había quedado una herramienta y que había quedado un guante dentro del equipo, se retiró y se dio el cierre final. Esta centralina lo que hacía era desplazar este equipo era un rompebóvedas. Entonces, bueno, no tenía que quedar nada que obstruya el desplazamiento de este accesorio, de este equipo, para que pueda realizar su función de forma correcta. Otro de los desvíos encontrados, aquí este no se aprecia ya en la imagen, pero bueno. Bien, aquí tengo otras imágenes para compartirles. Tengo aquí.
ver si lo abro acá. Bien. Hay un poco de todo. También para compartir experiencias, algunos punch. A ver, la idea de esto es, no van a tener exactamente todos estos desvíos que encuentren, pero bueno, compartirles un poco imágenes de los inconvenientes que nos hemos encontrado. Esto es medio loco y raro que ocurra así, pero nos ocurrió con, unos equipos paquetizados de estos tornillos que veíamos para la parte de cenizas, que vinieron todos los tags mal. El equipo era el correcto, pero sé que las chapas habían venido lamentablemente cruzadas o con errores creo que eran esto, de las capacidades, estaban mal. Pero efectivamente el equipo era el correspondiente, pero con las chapas estaban cruzadas o estaban, inclusive el tag estaba mal, pero la capacidad estaba bien. Entonces tuvieron que solicitársele al vendor que nos envíe nuevamente estas chapitas de identificación. Bueno, ensuciamiento que se encontró durante el comisionado en retenciones. Estas retenciones de tipo clapeta, bueno, tuvimos que desmontarlas y verificar, porque detectamos que estaban operando de forma deficiente. Aquí tenemos, bueno, punch en la aislación. Aquí, cuando uno quiera manipular esta válvula, punto de pellizco. Entonces, eh, como una recomendación en las tareas de comisionado, a tomarse el ejercicio de abrir, cerrar las válvulas, verificar que che, no tengo un punto de pellizco, que la válvula se encuentre lubricada o que no haya ningún cuerpo extraño internamente que no le permita realizar el recorrido. Eh, este desvío lo menciono, fíjense inclusive con el título, este un building, un edificio donde adentro estaba el equipo. Había pasado todos los punch y no había ocurrido ningún desvío. Luego, en las etapas finales de comisionado, se detectó que este problema, el inconveniente fue que esto ocurrió en una etapa posterior al desarrollo de la checklist. Entonces, también mantener esa punch list viva para que, por más que se haya realizado el checklist, se detectan estos desvíos, luego registrarlos y corregirlos. Bueno, fíjense, este instrumento, creo que era un limit switch, estaba inclusive protegido con la bolsita para que no se pierda este cableado. Sin embargo, bueno, algún personal lamentablemente golpeó y quedó, bueno, se verificó con instrumentación y que efectivamente había quedado dañado. Entonces se tuvo que, bueno, terminar cambiando. Las juntas estas de dilatación, estas juntas en realidad tienen que quedar como comprimidas, en este caso habían quedado muy tensionadas, entonces tuvo que, bueno, tuvieron que hacer como malabares para resolver este inconveniente. No estaba cumpliendo su finalidad que permite la dilatación. Fíjense cómo quedan como estranguladas. Otros puntos, bueno, esta limpieza que nos detectamos, ah, en este punto se había realizado el checklist, no se había detectado esta suciedad. Sin embargo, durante el comisionado, yo les comenté que se prendía en este sistema de caldera unos ventiladores. Ese ventilador que pasaba a través de todo el circuito de la caldera, el circuito de humos, arrastró algo de polvilla, arenilla que había quedado internamente, y en un sistema que había sido inspeccionado visualmente y se había verificado que no había suciedad, luego se detectó esto. ¿Por qué? Bueno, se estaba comenzando a realizar el comisionado del sistema de combustión, obviamente sin fuego, nada más probando el sistema de aire. Sí, entonces, y esto generó que esa arenilla, este óxido, lo que fuera, se detecte en este fondo de equipo. Y lamentablemente esto había que limpiarlo sí o sí, porque esto iba un sistema de filtro manga que no podía recibir, porque este ensuciamiento, esta escoria podía generar que se dañen las mangas de estos filtros manga. Bueno, punch del motor, que ya les había comentado. Punch por sensor de vibración del motor, bueno, que había quedado dentro de la chaqueta. Punch tipo E para insonorización. Bueno, esta aislación era para la insonorización del equipo. Fíjense que se categorizó en esta imagen, quería remarcar no tanto el golpe, que bueno, obviamente visualmente uno lo ve, sino fíjense, este se categorizaba tipo B
porque era para insonorización. Recuerden que yo les dije que los B yo los necesito para proceder, cerrar todos mis tipo B para proceder a la puesta en marcha, tipo B, tipo 2. Los tipo uno que son los más críticos, no me permiten avanzar al comisionado. Los tipo B son los que no me permiten avanzar a la puesta en marcha. Sí se pudo comisionar este ventilador sin, a bajas vueltas, porque si yo no necesitaba llevar a su punto máximo de operación, generaba muchas vueltas, muchos decibeles y al estar la aislación así, no se permitía. Bueno. Más que nada de este punch, fíjense cómo se termina. Bueno, te permite avanzar al comisionado, pero no te permite avanzar a la puesta en marcha. Como uno termina, bueno, moldando esa criticidad de los punch en función de las actividades que va a estar desarrollando. Bueno, aquí en esta imagen falta uno de los soportecitos. Fíjense que aquí hay cuatro. Creo que aquí no se llega a apreciar, pero faltaba uno solo. Bueno, visores dañados. Que ya algunos son medios pavos, pero aquí también lo menciono, fíjense. ¿Y por qué lo traigo acá a colación? Porque uno dice, uno tiene esos punch, perdón, esos punch, esos checklists para desarrollar por subsistema. Y cuando hablamos de subsistema, hablamos de subsistema de aire, de vapor, vapor de media, vapor de baja, de alimentación, de drenaje, pero no teníamos checklist para lo que eran estructuras. Entonces, una de las lecciones aprendidas y que se estaba comenzando a desarrollar, más allá de que no sean un subsistema que el equipo de comisionado seguía, es algún checklist para todo lo que era el circuito, el sistema de estructuras o el circuito de estructuras, para, bueno, evitar que estas cosas sucedan. Porque esto se detectó mucho tiempo bueno, estamos hablando ya de esta era, si no recuerdo si había finalizado ya el montaje o quedaba alguna tarea mínima pendiente. Sin embargo, resolver esto fue un inconveniente porque ya teníamos poco personal en el sitio. Bueno, se armó, como verán acá, algo medio casero para salir del paso. Pero bueno, fue un desvío importante. Inclusive fíjense que por más que uno vaya acá tenemos un transmisor donde uno tenía que hacer, en todo caso, durante el comisionado algún chequeo visual en este display. Y al día de mañana, si uno tenía que realizar el mantenimiento, si tenemos un punto de peligro importante. París, por lo Mm, general, también se necesitan para la operación de equipos, lo que es soportería, y si no ujú. está, por más que no la tengas, no puedes poner en funcionamiento los equipos. Correcto, pero en soportería teníamos dentro de los checklists de cañerías, te referías a los soportes que veíamos, por ejemplo, en las diapositivas pasadas, Sí, ¿no? sí, pero digo, pasarelas, perdón, para operar, las pasarelas. Ah, las pasarelas. Y sí, Sí, obviamente, sí, las que son críticas. A ver, este punto no puede llegar porque esto se había detectado ya en la etapa de comisionado. No podemos nosotros permitir que esto avance a comisionado. El tema es que no se detectó a tiempo y bueno, después tuvimos que salir a las apuradas a resolverlo. Pero bueno, más allá de eso, lo que para traer acá es, uno puede tener todos sus checklists por su sistema todo ordenadito, ojo con las estructuras, porque puede terminar siendo un punto que puede generar algún atraso o algún problema con el cliente y, bueno, perder esa confiabilidad en caso de que esto lo detecte el cliente. Pero bueno, creo buen punto también. No sé quién me hablaba, que no llegué a escuchar, ver el nombre. Bien, creo que, no sé si tengo una imagen más. Bien, sí, bueno, acá los puntos de engrase quedaban muy del difícil alcance de las personas, por lo cual esto con tubing se traían a un punto inferior, donde eso después luego se procede a engrasar. Creo que aquí era lo mismo. Aquí tenemos 5 o 6 puntos de engrase. Fíjense que la plataforma llegaba hasta acá, era imposible, por lo cual todos estos puntos se trasladaron hasta nivel de piso para que las personas que se encargasen del engrase de estos equipos periódicos lo puedan realizar bueno, sin que ocurra ningún desvío en la parte de seguridad. Bueno, acá la resolución de un patch no fue la mejor. Se hizo este cajón en la aislación. eh, pero bueno, se hizo el estudio y que retirar esa parte de aislación no iba a afectar la operación.
Un tornillo como lo traje para que vean la comparación de cómo este sí te permitía trabajar. Este es otro sistema. Pero bueno, aquí sí en este caso se ve como el tornillo, que se respeta la inclinación, tenés el espacio necesario para que tanto operaciones pueda trabajar, en caso que tenga que, aquí estos puntos donde se golpeteaba, puedan dar sus golpes sin ningún inconveniente, en cambio que el mantenimiento tenga que trabajar con esta válvula rotativa, si con esta válvula rotativa pueda trabajar, con este motor reductor también pueda trabajar, no había inconvenientes. Bueno, este era uno de los punch también que se levantó, una línea de aire que, fíjense, hasta aquí llegaba la plataforma, quedaban, bueno, de dificultad para acceso para un operador, el día que tenga que bloquear aquí, que fíjense aquí en este punto estaba bloqueado, quedaban, bueno, bastante alejadas, así que se trajeron hasta las plataformas. Mismo caso con estas, y creo que, bueno, ahí ya terminamos. Bueno, Luciano, te escucho si... Sí, pero te hago una consulta o a ver qué me comentás. Yo Sí. soy el de la parte de seguridad, ¿viste? De seguridad y Ujú, higiene, me estoy metiendo un poco en proceso y demás. Y todas estas cosas que estoy viendo al final es lo que veo desde siempre, las pasarelas, los puntos de bloqueo y demás. Y siempre me pregunto lo mismo, ¿no? Yo no participé en la ingeniería, de diseño, detalle y demás, pero la parte de seguridad ahí, mucha participación no, o ahí los puntos de enlace que mostraba que estaban en un lugar donde no tenías acceso, pero eso ujú, alguien lo diseñó, lo dijo, lo vamos a construir ahí, y alguien se lo aprobó de la parte de inspección. No veo siempre, o sea, en los proyectos que estuve no veo mucha participación de estas cositas que después son un problema y generan acá ujú. los punch que estás comentando. Sí, a No ver, sé si me puedes hacer algún sí. comentario al respecto, ¿viste? Como para Esto charlar. sí, es para charlar, sí. También un poco se va a ver involucrado el tiempo que uno tenga, el personal involucrado, porque en proyectos con menor presupuesto, menor horas hombre de ingeniería dedicado, estas cosas es más probable que ocurran. Eh, en cambio, en proyectos quizás más grandes, y donde el cliente tiene bastante todo establecido por normativa, por ejemplo, un proyecto que estoy ahora tiene sus estándares de seguridad. Por ejemplo, me dice, yo siempre me tengo que quedar con un bloqueo rotulado, doble, y siempre en estas líneas de proceso con esta criticidad me tenés que respetar el doble bloqueo de purga. Cualquier válvula que tenga que ser operada tiene que estar al alcance de una persona y no ser... eh, trabajada o operada a través de una plataforma, salvo que sea de una frecuencia de operación o de utilización por debajo de X tiempo. Pero bueno, ahí estamos hablando de que en la etapa contractual el cliente presentó los documentos y todo eso queda establecido con penalizaciones en caso de que no se cumplan. Y entonces ahí tenés mucho más horas hombres involucradas tratando de evitar que esto no se cumpla. Eso es lo que he visto como lo mejor. Después tenés menos horas de ingeniería, se va avanzando, también los tiempos van apurando al equipo de procesos, al equipo del proyecto para que entreguen los subsistemas, al equipo ahora, che, montalo. Y bueno, cuando he estado en el equipo de comisionado, uno va, tenemos nuestras herramientas, ¿cuáles son? Estos checklists, vamos levantando. La mayoría de los desvíos se levantan que levantamos en estas etapas, se resuelven. Sí es verdad, y esto lo digo con experiencias vividas, hay desvíos que son pequeños o que dice, che, es importante, pero hay que avanzar, déjalo, sería un punch tipo A, pero cerremos la zona, este sector y avancemos, no permitamos que se circule por ese punto y avancemos por lo menos con el comisionado de su sistema. Sí, también eso lo debo decir que ocurre. Entonces, ¿existe la receta perfecta? Y no, no, no. O sea, uno va sorteando esos desvíos. Yo siempre la recomendación que doy es tratar de dejar registro de lo que uno encuentra, apoyarse en la gente más experimentada, más allá de que sea profesional o no, si tiene
5, 6, 7 arranques, esa persona tiene varios arranques vividos, entonces posiblemente sea mi aliado a la hora de detectar esos desvíos. Eso es quizás un poco lo que puedo comentarte. Y también ahí tiene, París, bueno, una consulta. ¿Y esos puntos no saldrían también en el PSSR? y la idea es que salgan antes. Claro, pero digo, El pre-safety start. si Ujú. se olvidaron, o sea, última opción sería el PSSR, supongo yo. Sí, esa podría ser mi última barrera. Sí, lo ideal es que salga antes, sí, es verdad. Es más, ese PCSR lo he visto, por ejemplo, yo lo he utilizado ya desde el lado operativo, antes de recibirlo de Por comisionado, eso, yo me hago mi PCSR. Pero también me ha pasado, che, yo no te lo quiero aceptar y que esto escale y me digan, che, mirá, aceptalo con un punch que para mí sería un tipo B, que no podría avanzar, aceptalo tipo C, y bueno, mantenimiento lo tendrás que resolver, arrancar la unidad con ese sector vallado, si fuese ese equipo, con ese sector vallado, y luego discutiremos para que dejemos la lección aprendida, bueno, todo claro. lo que Claro, quieran las hacer. arrancas, pero alguien que asuma la responsabilidad si Tal ese cual, punto que no se cerró, Con tal cual. un llega, procedimiento operativo de seguridad. Ahí claro. Luciano nos va a entender, digamos. Yo quería Procedí. aportarles ahí, es re importante lo que dijo Luciano. Es el lado B de todo esto, ¿no? Está buenísimo lo que nos Mm, cuenta París y si alguno tiene experiencia en estas cosas, siempre hay un lado B para todo. Y está la dinámica y la cintura que tengamos nosotros. Hay algo re importante. Si el proyecto, como dice París, tiene presupuesto y tiene alguna envergadura más o menos seria, hay design review al ujú, 30, al 60 y al 90% de avance de la ingeniería se hace la revisión de diseño. Y ahí Luciano aparece tiene que haber un rol sentado en esa mesa que es el de seguridad de proceso, que no solo mira la seguridad del proceso, también mira por dónde camina la gente, ujú. cualquier cosa, digamos, ¿no? Tiene que llegar el operador, cómo llega y qué está operando, qué variable opera, bueno, y X, lo que te imaginarás. A veces no están esas personas. A Y veces hay una persona que tiene mucha idoneidad en seguridad y participa, pero no es el responsable final. Ojalá estén en todos los proyectos, pero como vos decís, es el lado B y hay que acompañarse de los especialistas con ojo crítico y a ujú, veces hay que agachar un poco la cabeza también, cuando los de arriba deciden ujú. que ese sistema o ese sistema hay que ponerlo en marcha, bueno, habrá que dejar los registros evidentes de que está hecho todo bien, este, y se tomará alguna medida Y, La y superior a famosa dejar medida nosotros. registro, mitiga antes. y dejar registro de que levanta la mano también, porque después, Sí, 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 sí. a ver, después no lo vieron. no, Políticamente correcto igual ahí, hay que tener Claro, cuidado. che, yo vi esto y bueno, después sí, tomará la decisión otro. obviamente a veces por dejar registro de estas cosas, a veces puede herir suspicacias de algunas personas, pero bueno, mi recomendación es, si pasa, uno está protegido, entonces es preferible dejar el registro de alguna manera. Quizás no directamente, sino aunque sea ante tu líder, che, mirá, yo lo voy a arrancar, pero voy a dejar este registro de que hemos detectado esto y se va a arrancar teniendo estos cuidados a la hora del arranque, por ejemplo. Y bien como me decías, Darío, que viene de la mano con lo que le decía de involucrar en etapas tempranas al equipo de comisionado, quizás para aportar en etapas tempranas el conocimiento o esas experiencias vividas del equipo de comisionado. Lo mismo digo de la persona de Process Safety. A veces quizás no tenemos en etapas tempranas esa figura de Process Safety y quizás viene más adelante y ya de una lo mandan no sé, participa del HACCP y no termina revisando todo. Entonces, bueno, siempre termina ocurriendo eso. A veces los tiempos apremian y uno no llega quizás a revisar todo con lujo de detalles. Lo importante es tratar de tener todas estas salvaguardas para utilizarlas y, bueno, evitar que llegue al PCCR que mencionaba, no recuerdo quién, es el nombre, y bueno, y sea demasiado tarde. Bueno, vamos a hacer un descanso porque mucha charla y se me fue. Vamos a hacer 5 minutos y en 5 volvemos. ¿Dale? Perfecto.
Bueno, vamos a continuar. Bien. Eh, la persona que había perdido el audio ya me puede escuchar, no sé si era Luis o... No te escucho perfectamente. Cambié de dispositivo, ahí se Ah, bien. solucionó el tema. ¿Es Luis Gracias. O Pablo? Pablo, mi Pablo, nombre. bien, perdón, disculpa. Bueno, están viendo ahí la presentación, ¿no? Sí, sí. Sí, se ve. Bueno, Ahí sí. vamos vamos a continuar. Vamos a llegar a ver absolutamente todo, pero lo que lleguemos y lo último, continuamos la clase que viene. Bien, bueno, vimos un montón de tareas mecánicas de percomisionado. Vamos quizás a ver un poco más rápido las que son las eléctricas, instrumentación y control. Quizás la parte eléctrica no es mi know-how, pero vamos a mencionar algunas de ellas. Comprobación de tendido de cables y correcta identificación de los mismos. Aquí, bueno, más que nada compartir. A veces inclusive tenemos clientes muy detallistas que nos piden que cada identificación de cable de los que lleguen a sitios se vea el tagueado de cada uno de los mismos. eh, Hasta ese nivel de rigurosidad. Prueba de aislamiento, bueno, todo lo que es el megado, obviamente el certificado nosotros de precomisionado verificábamos que estén estas actividades desarrolladas, pruebas de puestas tierras, bueno, las pruebas de continuidad, registro de los datos de la placa del motor, esto un poco lo habíamos mencionado, bueno, y confirmar que las protecciones estén de acuerdo a lo que está con la información. Verificar los parámetros de los dispositivos de R, bueno, esto sí, confirmar comunicación con los skills, equipos suministrados por proveedores, bueno, esto es en caso que tengas algún equipo paquetizado, que el programa, permítame, voy a aceptar a una persona, ahí está eh, bueno, que esté instalada en la instalación correcta del programa que va a operar ese PLC. Bueno, este punto lo menciono. En la etapa de, uno dice, bueno, son tareas desenergizadas en en qué tarea tengo en lo que es de control o en la parte del SCADA, del HMI. Bueno, aquí quizás verificamos los esquemas o las pantallas que, bueno, estén acorde a la documentación, a lo que estamos, al proyecto que estamos próximos a avanzar. Es una etapa donde quizás uno cuando llega a sitio y quizás sobra todavía está culminando, no tenemos demasiado trabajo, atacamos esos esquemáticos, verificamos, che, a ver cómo está montado esto, o sea, cómo está montado en el esquemático, en la pantalla, el sistema, verificamos los links, che, cuando yo voy a la pantalla, selecciono esta. Efectivamente dice que va a la pantalla uno, va a la pantalla uno. Cuando en la pantalla uno vuelvo para atrás, vuelve a la misma pantalla. Bueno, hacemos ese relevamiento, las palabras, los tags, algún ajuste en caso con el equipo control y se les pide modificar. Las alarmas, cómo se visualizan. Bueno, todos estos detalles los terminamos de desarrollar en esta etapa de precomisionado. Y bueno, y algo importante que uno dice, bueno, que son las actividades de soporte que vienen de la mano con todas estas tareas de percomisionado y es importante contemplarlas. Lo que es la instalación de andamios y plataformas que como verán van de la mano en todas estas actividades. Muchas veces para llegar a verificar un instrumento necesitas una plataforma móvil o lo que les mencionábamos, estos instrumentos que estaban de difícil alcance o bueno, no sé, tengamos que detectamos algún desvío, algún punto de engrase, creo que ahí un muchacho me había escrito, detectamos un punto de engrase que queda de difícil acceso, entonces bueno, para poder avanzar, trabajamos con con una plataforma obviamente aprobada según el estándar por el cliente, para poder lubricar, engrasar el equipo y que nos permita por lo menos avanzar al comisionado, luego sí se traslada a ese punto con algún tubing y queda ya para la entrega final del proyecto. Todas las actividades de acople, desacople de bridas, tenemos que montar alguna chapa ciega, para alguna actividad tenemos que girar la figura 8 a posición de encerrada y luego
la actividad que desarrolle, no sé, de lo que fuera, de una limpieza química, luego tenemos que volver a girar la figura a su posición abierta. Todas estas tareas, como verán, involucran mucho personal que asiste al equipo de comisión de puesta en marcha, aperturas de pasos de hombres, remoción y reinstalación de placas orificio, esto sobre todo en los caudalímetros de, bueno, los de placa orificio, quizás en alguna tarea se remueve esa placa, hacer por favor una correcta gestión de esas placas que queden identificadas, bien identificadas, pero bueno, recordad dónde va cada una de ellas. Bueno, remoción y posterior reinstalación de internos de válvulas de retención. Aquí comparto experiencias en las limpiezas químicas. Esto ya quizás más adelante en la etapa de comisionado, pero bueno, uno pide que se remueva para avanzar con el comisionado y luego hay que volver a montarlas. Y bueno, cualquier actividad que se haga como por sistema y luego hay que normalizar, todas estas tareas requieren de estas actividades de soportes. Bueno, cuando hablo, aquí les dejo una imagen cuando los internos de la válvula de retención, hablo de esta, por ejemplo, esta clapeta. Se retira la clapeta para la prueba y luego se vuelve a colocar para que cumpla su función de válvula de retención. Bien. Y hoy vamos a culminar con el procedimiento de precomisionado, que esto sí se los voy a compartir, por más que no lo lleguemos a ver del todo. Está aquí. Bien. Este es un procedimiento genérico de precomisionado, o sea, quiero decir que no está, otra vez tengo a Belén, ahí está. Es un procedimiento que no está subdividido por que tenemos un precomisionado para un subsistema, para otro no. Es un procedimiento que es para un proyecto, este proyecto que les comentaba, este no era para el devocional, era para otro proyecto también de una caldera eh, con una turbina. em, y tiene, sí, al final en el anexo todos los subsistemas involucrados. Les comparto este porque luego cuando veamos el checklist de precomisionado, les va a permitir visualizar en los PNIDs que están adjuntos en el anexo, les va a permitir interpretarlos un poco más. Este procedimiento van a ver que tiene algunos comentarios que les dejo aquí. Estas charlas, cosas que vamos a ir charlando, les van a quedar a ustedes. Bueno, el procedimiento, aquí como todo procedimiento, narra su objetivo, habla de la famosa etapa de preparación o en aula, oficina que ya hemos charlado, todo esto que hablamos durante las clases pasadas de la elaboración de un cronograma, la definición de subsistemas, esto creo que aquí lo dejé como comentario. Bueno, en este proyecto puntual, el equipo obra, como les mencionaba, no trabajaba con subsistemas, sino que se dividían por disciplina, mecánica, bueno, la gente de aislación, la gente de montajes, y se dividían por sectores de la planta. Y en cambio, el equipo de comisionado de puesta en marcha, eh, que en este caso nosotros realizábamos el precomisionado también, eh, sí trabajábamos por subsistema. Entonces, bueno, había un poco el ruido ese que nosotros teníamos otra subdivisión y, bueno, tratar de transmitirle esas prioridades al equipo. Ahora, che, por más que vos tengas eh, estas prioridades, mirá que yo necesito poner o comisionar o precomisionar primero este subsistema. Entonces, montámelo todo para que yo pueda realizar todas mis checklists de precomisionado, verificar que no esté nada pendiente y ya comenzar a comisionar. Por ejemplo, el subsistema de aire, montalo por completo, que no te falte ni siquiera la válvula de seguridad del tanque pulmón, para yo correr todas mis checklists y una vez que las corrí, por más que ya haya levantado los punch y no tenga ningún punch tipo crítico, tipo uno tipo A, y ya poder, con el visto bueno y el cierre, poder meterle aire al sistema y empezar a hacer los fluidos de línea, por ejemplo. Eh, bueno, aquí otros puntos, algunos les va a quedar el procedimiento para poder leerlo. Una vez iniciado el comisionamiento, la responsabilidad de gerencia puesta en marcha, esto también lo hemos charlado. Aquí les dejé en colorcito, el matriz de precomisionamiento la van a ver ahora en las páginas aquí de abajo. Tienen
esta línea de tiempo que lo hemos hablado, cuándo culmina la etapa de precomisionado con la emisión del certificado Ready for Commissioning o listo para comisionar. Esto también lo hemos hablado, por eso no quiero volver a hablar de cosas que este documento, al quedarles en formato tipo Word, lo pueden, o sea, leer y trabajar ustedes. Habla de, bueno, del tema de la división en cada una de estas disciplinas, en mecánicas, eléctricas de control, los checklists, que es lo que vamos a estar viendo, y quiero más que vean la ejecución de cada una de estas actividades, el punch list, fíjense, les queda lo mismo, la criticidad, cuáles son de prioridad 1, prioridad 2. Acá, bueno, ¿qué quiere decir que sea prioridad 1? Prioridad 1 es debe resolverse antes de comenzar el comisionamiento, las medias y las bajas. ¿Cómo se manejaba el tema del barrido de estos punch? El equipo puesta en marcha emitirá semanalmente un informe con el listado de pendientes, donde están todos los sistemas abiertos. Esto, bueno, se resolvían a través de una reunión semanalmente. Íbamos viendo con el líder de la obra. Che, más allá de que son todos mis 500 punch levantados, y que estas son, ellos quizás primero apuntaban a resolver los tipo A, o los críticos. Más allá de que vos quieras levantar todos los tipo A, fíjate que en mi cronograma los que yo primero necesito son el subsistema de aire y no sé, el sistema de agua de caldera, que son los que en primer lugar voy a poner en servicio. A mí no me sirve de nada que me resuelvan, no sé, el sistema de cenizas o el sistema de, no sé, de drenaje, o no sé, o de aire, porque es el que, de aire de combustión, por ejemplo, que es uno que voy a estar encarando mucho más adelante. Lo de matriz de precomisionamiento ahora lo vamos a estar viendo abajo. Los cierres de documentación, las tareas, esto ya lo estuvimos viendo en la presentación, pero los pueden ir viendo un poquito por aquí. Si alguno quiere ver algo más, tiene algo más de detalle. También tiene algo más de detalle de las tareas eléctricas. Fíjense, aquí está un poquito más dividido por secciones. Lo del sistema de control que un poco ya les comenté. Y aquí, bueno, esto es lo importante, lo que le quería comentar, fíjense, se anexa cada subsistema. Aquí, si me permite avanzar el cursor, ahí está. La subdivisión por subsistema era media, no era muy amigable, o sea, fíjense que recuerdan en la clase pasada veíamos el sistema, el de la torre, que veíamos con todos los colorcitos de todos los subsistemas. En este proyecto que era bastante más pequeño, fíjense que para lo que es el sistema de aire no se subdividía y era un único, el piano ahí prácticamente todo pintado para el subsistema de aire. Para el sistema de alimentación de biomasa es prácticamente todo, a excepción de esta línea que era de combustión de aire. Y quizás en esta queda más clara. Este es el subsistema de alimentación de agua, que fíjense, y viene el condensado a este desaireador. Tenemos también, creo que por ahí tenemos una línea de agua de caldera que llegaba a esta torreta desaireadora. Lo que no está involucrado dentro de este equipo va a ser la línea de vapor, que bueno, aquí no sé por qué está pintado, pero no debiera estar pintado. Acá sí, Steam se lleva. Esta línea no pertenece al subsistema y deberíamos tener una línea de químico, que suele venir aquí el desagregador, acá Chemical Injection, que viene al tanque desagregador, que pertenece al subsistema de químicos. Y fíjense, bueno, que involucra hasta este equipo, es parte del equipo de agua caldera. Y en el circuito de vapor, para que veamos otro ejemplo de subsistema, también está todo, representaría ser la caldera, con el domo, el standpipe con los niveles, todo lo que es el sobrecalentamiento de vapor. Fíjense que aquí el químico tampoco queda incluido y que, como veíamos en el PNID pasado, la línea de vapor hasta este punto está pintado porque hasta aquí pertenece al subsistema de vapor. Este es el PNID anterior. Un poco para que vean un poco la división de subsistemas. Les quedan cada uno de los subsistemas, pero quiero que vean
la matriz de precomisionado, que debiera estar aquí, abajo de todos los subsistemas. Esta es la matriz. Esta es la que contempla todos los elementos que va a estar cargado en el software. Con esto se le nutría en esta etapa de obra, esta etapa de oficina, se le nutría al software con cada uno de estos equipos, instrumentos, cañería, lo que fuera. Y esta era todas las checklists que que van a estar desarrollándose. Fíjense, estaba el checklist, a qué PNID pertenecía, qué disciplina. Y bueno, luego después se emitía formalmente. Y al final creo que les queda también, vamos a ver al final, el formato de checklist. Obviamente esto tenía mon- infinitas, infinitas no, varias filas con cada uno de los puntos levantados. Y el certificado de Ready for Commissioning, que también lo vimos en la clase, en una de las clases pasadas, también con el mismo formato. No me adentré demasiado en este procedimiento porque se los voy a estar compartiendo. Si a alguno le interesa, los puede llegar a repasar un poco más y cualquier cosa me transmite alguna pregunta. Importante que les quede así en un formato Word, más allá que tengan mis comentarios, pero que les quede en un formato de editar para que ustedes puedan desarrollar, en todo caso, el propio. Y este, bueno, está traducido al castellano, así que es bastante útil para ustedes. Y bueno, no me quiero demorar más. La clase que viene vamos a arrancar con estos checklists que me quedaron, que están bastante interesantes, porque como hicimos con las imágenes, la idea es barrer un checklist, creo que es el de una bomba y el de un sensor de nivel, un instrumento y un equipo rotante. Lo vamos a ir viendo y tiene comentarios que también les va a quedar a ustedes al alcance para que, más allá de que no podamos verlo en sitio, les queden con experiencia y si alguno tiene algo para aportar, bienvenido sea y terminamos de nutrir ese checklist y les queda disponible a cada uno de ustedes. No sé si queda alguna pregunta el día de hoy. ¿Alguno, algo para consultar, algo para agregar? ¿O estamos bien? No, todo muy claro, París. De 10, París. Gracias, che. Bueno, me alegro. Entonces, entre hoy y mañana, estos días ya les comparto el material y bueno, Eduardo seguramente esté subiendo la clase para los que no pudieron participar. Y bueno, les deseo un buen fin de semana. La semana que viene retomamos ya los miércoles y bueno, y continuamos con clase que viene. Arrancamos ya, vemos estos checklists que nos quedaron pendientes y arrancamos con comisionado. Buenas tardes. Me encuentro Excelente. Buen fin de entonces Dale, el semana. miércoles, Todos, ¿no? gracias. gracias. Carlos. Gracias, Muchas hasta gracias. luego. Buen fin de semana. Gracias. Gracias.